Muy buenas noches, bienvenidos a la clase de legislación tributaria. El día de hoy vamos a estar hablando sobre zona franca. Mi grupo está conformado por José Daniel Acevedo, Caterina Cis, Laura Baldovino, Cindy Marcela Bedoya, María Camila Bolívar, Guillermo Cabarcas, Kenny Calderón, Denise de la Hoz, Ronald de la Cruz, Kevin de la Rosa y mi persona Berlis Álvarez. Iniciemos definiendo qué son las zonas francas. Las zonas francas no son más que áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional donde se desarrollan actividades industriales de bienes y servicios o actividades comerciales. Todo esto bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Frente a operaciones con el resto del mundo, las zonas francas se reconocen como parte del territorio nacional, pero son igualmente consideradas un tercer país dentro del territorio aduanero nacional, lo que significa que las operaciones de comercio internacional que se realicen en nuestro país bajo una zona franca se considerará como territorio extranjero para efectos de derechos de importación y exportación. Zonas francas pioneras. En el ámbito internacional tenemos la zona franca de Colón en Panamá, la cual se fundó mediante el decreto o ley 18 del 17 de junio de 1948 y durante su existencia ha tenido un carácter comercial. En el caso de Colombia, la primera que se aperturó es la ubicada en nuestra ciudad Barranquilla, la cual entró en funcionamiento el 5 de octubre de 1964, todo esto bajo la ley 105 de 1958. Marco normativo. Ley 1004 del 2005, por la cual se modifica a un régimen especial el área geográfica de las zonas francas con el fin de estimular el empleo, la inversión y el desarrollo de proyectos para realizar negocios con beneficios tributarios únicos. Decreto 1289 del 2015. Se asigna al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la administración de los instrumentos de promoción a las exportaciones como de inversión, zonas francas, Plan Vallejo, comercializadoras internacionales. Decreto 2147 del 2016. Declaratoria de zonas francas, requisitos y procedimientos, competencia únicamente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, asimismo que las operaciones de comercio exterior y temas anexos a cargo de la DIAN. Decreto 659 del 2018. Se facilita y potencia la utilización de las zonas francas como un instrumento para atraer inversión nacional y extranjera a diversos sectores de la economía, por medio de la simplificación y eliminación de trámites de calificación, autorización o modificación de estas áreas o actividades. Se armonizan los procedimientos y condiciones para la operación de comercio exterior de los usuarios de zonas francas con las establecidas en los estatutos aduaneros. Decreto 1165 del 2019. Nuevo estatuto aduanero que tiene como objetivo la facilitación del comercio exterior en las operaciones aduaneras que se pueden utilizar en las zonas francas. Decreto 1370 del 2019. Definición de los componentes nacionales exportados, la liquidación y pago de IVA en las zonas francas. Ahora les comentaremos un poco sobre la diferencia que hay entre zona franca y aduana. La aduana es una oficina pública dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda donde su cometido es salvaguardar el paso de personas y o bienes de un territorio político determinado. El objetivo de esta es registrar el tráfico internacional de mercancías que se importen y se exporten entre países. A diferencia que la zona franca, como ya les hemos comentado, son áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, cuyo objetivo es promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes y la prestación de servicios. Las aduanas comprenden todo un territorio, mientras que zona franca solo comprende un espacio específico delimitado. El personal que trabaja en las aduanas
tienen una denominación como agente aduanero, mientras que en zona franca no tienen ninguna denominación en particular. Lo producido en el territorio aduanero, si tiene más del 40% de agregado nacional, la mercancía es nacional y adquiere libre circulación. En zona franca, las mercancías ingresadas en estas zonas están fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Las zonas francas se clasifican en tres. La primera son las zonas francas permanentes, que son donde operan varias empresas, cada una desarrollando actividades industriales, comerciales o de servicios propios. Son administradas por usuarios operadores especializados, los cuales brindan servicios de logística, seguridad y trazabilidad a todas las empresas que se instalen en dicha zona franca. Cuentan con acceso a los más importantes centros de distribución y logística del país, con facilidad acceso a mercados internacionales. Este tipo de zonas francas es perfecta para las empresas que quieran localizarse en áreas estratégicas del país, acceder a mercados nacionales e internacionales, beneficiarse de los servicios de los usuarios operadores ofrecen y adquirir mercancías y o servicios de otras empresas localizadas en la zona franca. Como segundo tenemos las zonas francas permanentes especiales o uniempresariales, que son aquellas donde opera una única empresa, desarrollando actividades industriales o de servicios. Los requisitos de inversión y empleo son un poco más altos para este tipo de zonas, por lo que podría no ser la opción más adecuada para pequeñas y medianas empresas. Existen muy pocas restricciones geográficas para este tipo de zona. La empresa puede seleccionar la ubicación que más le beneficie. Este tipo de zona franca es ideal para las empresas que requieran hacer proyectos de grandes envergaduras y que requieran asistencia de productos o servicios de otras empresas o usuarios y prefieran tener mayor libertad y potestad a la hora de invertir y tomar decisiones. Y la última clasificación de zonas francas son las zonas francas transitorias, que son aquellas zonas francas donde se celebran ferias, exposiciones, congresos, seminarios y otro tipo de eventos de carácter transitorio. En general están conformadas por centros de eventos donde se ofrecen todos los servicios necesarios para realizar cualquier tipo de evento o exposición, incluyendo alimentación, bebida, vigilancia, aseo, bodegaje, organización, etc. Este tipo de zona franca ha impulsado la realización de eventos tanto nacionales como internacionales dentro del país por el gran número de beneficios que ofrece a sus usuarios. Diversas empresas y organizaciones, entre ellas tenemos Colombia Moda. En los requisitos generales para la declaratoria de zonas francas tenemos como primer paso constituirse como una nueva persona jurídica, con el fin de ser capaz de ejercer los derechos y contraer todas las obligaciones correspondientes. El segundo paso es comunicar los nombres e identificación de los representantes legales, miembros de la junta directiva, socios, accionistas y controlantes directos e indirectos. Estos controlantes pueden ser competentes para conocer todos los procesos deudores con los que se encuentren vinculados. El tercer paso es que el solicitante, los miembros de la junta directiva, los representantes legales, socios y accionistas deberán estar inscritos en el Registro Único Tributario. Como cuarto paso tenemos el de presentar el conjunto completo de los estados financieros. Aquí se pueden incluir un estado de situación financiera, un solo estado del resultado integral, las partidas de otro resultado integral o un estado de resultado separado, un estado de cambio en el patrimonio, un estado de flujo efectivo y las notas correspondientes al resumen de las políticas contables. Esto de acuerdo al marco contable que le corresponda, con corte al último día del mes anterior a la solicitud. El quinto es anexar el certificado de existencia y representación legal, en donde se incluyen todos los datos del formulario de matrícula y o renovación de la matrícula o inscripción, en el cual debe constar que el objeto social le permite desarrollar las funciones propias de la zona franca. Como sexto,
debe no haber sido sancionado con cancelación de la habilitación o autorización como operador de comercio exterior ni haber sido condenado por la comisión de delitos. El séptimo paso es presentar el Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca, en el cual se debe incluir un resumen ejecutivo del proyecto con sus objetivos, las metas, su justificación y demás, la descripción detallada del proyecto de inversión, la determinación de la cuantía de la inversión y el plazo para efectuarla en cada una de las etapas del proyecto, los cronogramas anuales de inversión y de empleos, el impacto económico y el beneficio social que el proyecto planea generar, el componente de reconversión industrial, de transferencia tecnológica o de servicios, y en el caso de las zonas francas permanentes, el usuario operador deberá presentar el plan de promoción para la internacionalización de la zona franca, que llevará a cabo con los potenciales usuarios calificados de la misma. En el caso de las zonas francas permanentes, el usuario industrial deberá presentar el plan de promoción de internacionalización del proyecto de inversión que pretende desarrollar en la zona franca permanente especial. Y por último, está anexar los estudios de factibilidad técnica, económica, financiera, de mercado y jurídica. Entre los requisitos para la declaratoria de zonas francas también encontramos los siguientes: no tener deudas exigibles en materia tributaria, aduanera o cambiaria. Acreditar que el área que pretenda ser declarada como zona franca pueda ser dotada de servicios públicos domiciliarios. También se debe acreditar que el proyecto a desarrollar esté acorde con el plan de desarrollo municipal o distrital y que el uso de este esté permitido para tal propósito. También se debe acreditar que el proyecto se encuentre conforme a lo exigido por la autoridad ambiental. Aportar con la solicitud inicial plano topográfico y fotográfico, donde se muestre la ubicación y delimitación precisa del área, para que se solicita la declaratoria. Presentar un cronograma en el que precise la realización del cerramiento del 100% del área declarada como zona franca, antes del inicio de las operaciones propias de la actividad. Relacionar los equipos que se utilizarán para el cargue, descargue y pesaje, para el ingreso y salida de las mercancías de la zona franca. Postularse o postular un usuario operador según la zona franca de la que se trate y acreditar estos requisitos exigidos en el artículo 70 del presente decreto. Y por último, comprometerse a establecer un programa de sistematización de las operaciones de la zona franca para el manejo de inventarios. Requisitos de área para una zona franca: ser continua y no ser inferior a 20 hectáreas. Tener las condiciones necesarias para ser dotada de infraestructura para las actividades que se van a desarrollar. Que no estén realizando actividades para que el proyecto que se planea promover se pueda llevar a cabo. Para el caso de zonas francas permanentes, se debe contar con un área mínimo de 150 metros cuadrados para las oficinas y entidades de control y 1.500 metros cuadrados para el aforo o la inspección aduanera. Las zonas permanentes especiales deberán contar con un área adecuada para las oficinas de las entidades de control. Entre las excepciones de los requisitos de área encontramos las siguientes. Primera, la continuidad del área no se exigirá cuando el área se encuentre separada por una vía pública, un accidente geográfico, una construcción y o el espacio público. Y último, el requisito de 20 hectáreas no aplica para zonas francas permanentes especiales. Una zona franca permanente debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, tener al quinto año al menos 5 usuarios industriales de bienes y servicios vinculados. Segundo, tener un patrimonio líquido de 23.000 salarios mínimos legales vigentes. Y por último, dentro de los 5 años siguientes a la declaratoria debe hacer una nueva inversión de 46.000 salarios mínimos legales vigentes. Requisitos de registro zona franca, parques tecnológicos. Mantener durante la vigencia de la zona franca al menos un usuario industrial calificado. Postular a un tercero como usuario operador de la zona franca.
efectuar el cerramiento del área declarada como zona franca antes del inicio de operaciones. No les serán exigibles los requisitos de constituir una nueva persona jurídica, de inversión, de usuarios, patrimonio y autopostulación como usuario operador. Requisitos de registro zona franca permanentes. Costa afuera. Presentar solicitud por parte del operador del contrato suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Actividades: evaluación técnica, exploración, producción de hidrocarburos, logística, compresión, transformación, licuefacción de gas y demás actividades directamente relacionadas con el sector de hidrocarburos. Continuando con nuestro tema, hablaremos sobre los requisitos de las zonas francas permanentes especiales y en este apartado hablaremos sobre las reglas generales. Primero, acreditar los requisitos generales de zona franca. Segundo, acreditar los requisitos específicos según la zona franca. Y tercero, ejecutar dentro de los 3 años siguientes a la declaratoria de existencia de la zona franca permanente especial el 100% de la nueva inversión. A continuación, hablaremos de los requisitos que deben cumplir los sectores que pertenecen a las zonas francas permanentes especiales. Comenzaremos haciendo referencia por el sector bienes. Vemos que ellos deben realizar una nueva inversión de 150.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes dentro de los 3 primeros años siguientes a la declaratoria. Como segunda opción, vemos que deben crear 150 nuevos empleos directos dentro de los 3 años siguientes de la declaratoria. Y a partir del segundo año de la puesta en marcha del proyecto, deberá mantenerse como mínimo el 90% de los empleos que se crearon. Y por último, por cada 23.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes adicional a lo que fue la inversión mínima requerida, se podrá reducir en 15 el número de empleados de los cuales ellos deben generar, con un mínimo de 50 personas de generación de empleo. Como segundo sector tenemos el sector servicio. Vemos de que ellos deben generar una nueva inversión por un monto superior a los 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inversión máxima de 46.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la creación de más de 500 nuevos empleos directos formales. Como segundo requisito, observamos la nueva inversión por un monto superior a los 46.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y tienen un tope máximo hasta los 92.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la creación de más de 350 empleos directos y formales. También tienen como otro requisito la nueva inversión por un monto superior a los 92.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y también tienen que tener en cuenta lo que es la creación de más de 150 empleos directos y formales. Aquí también observamos de que a partir del segundo año siguiente de la puesta en marcha del proyecto, también deberá mantenerse como mínimo el 90% de los empleos. Sector agroindustriales. Deben realizar una nueva inversión de 75.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes dentro de los 3 primeros años siguientes a la declaratoria y deben crear como mínimo 500 empleos de forma directa o vinculada. Tenemos también lo que es el sector lácteos. Ellos deben realizar una nueva inversión superior a los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes dentro de los 3 primeros años siguientes a la declaratoria y generar como mínimo 50 empleos directos de una manera gradual, de lo cual se discrimina de la siguiente manera. En los 3 primeros años deben generar 20 empleos. Del cuarto al sexto año deben generar como mínimo 20 empleos y del séptimo al noveno año deben generar 10 empleos. Culminando con los sectores, hablamos del sector portuario. Deben realizar una nueva inversión de 150.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes dentro de los 3 primeros años siguientes a la declaratoria. Como segundo requisito, deben crear 20 nuevos empleos directos y 50 empleos vinculados dentro de los 3 primeros años siguientes a la declaratoria. Y ellos tienen un requisito especial, el cual dice que ellos deben contar con un contrato de concesión para la operación de puertos de servicios públicos. Zonas francas permanentes especiales preexistentes.
deben duplicar la renta líquida gravable determinada el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la declaratoria de existencia. Segundo, la calidad de usuario industrial se adquiere en el año en que se cumplieron los requisitos de nueva inversión y renta líquida gravable. Tercero, deben realizar una nueva inversión de 692.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes dentro de los 5 primeros años siguientes a la declaratoria. Y por último, tener un patrimonio superior a los 150.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y culminando con los requisitos, hablaremos de las zonas francas transitorias. Vemos que deben de tener prueba de la existencia de la entidad administradora. También deben de tener los linderos y la delimitación del área, descripción del evento e importancia para la economía y el comercio internacional del país, tipos de mercancía que ingresarán a la zona franca transitoria y la duración del evento y periodo por el cual se solicita la autorización. Inicialmente, la persona jurídica interesada en esta declaratoria debe preparar un plan maestro de desarrollo. Este debe tener estudios de factibilidad y, de ser necesario, debe solicitar un concepto previo ante la DIAN sobre el área del proyecto. Luego de esto, el interesado debe reunirse con el Comité Internacional de Zonas Francas para realizar una verificación de la solicitud. Una vez la Secretaría Técnica realiza la verificación documental, el interesado podrá radicar este proyecto en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que ellos aprueben el plan maestro general. Una vez radicada la solicitud del ministerio, este le enviará copia de la misma al Departamento Nacional de Planeación y solicitarán un concepto ante la DIAN. Luego de esto, ya se radican todos los documentos de la declaratoria de zona franca por parte de la persona jurídica interesada. Estos se radican ante la DIAN, quien hace la verificación de todos los documentos, el concepto de planeación, el concepto del ministerio, y se encargan de expedir la resolución de declaratoria o negación de la misma. Beneficios de las zonas francas. Tiene beneficios tributarios con una tarifa única del impuesto sobre la renta del 20%. Además, las compras de materias primas, partes, insumos y bienes terminados que realicen los usuarios de las zonas francas a proveedores en el territorio aduanero nacional y entre usuarios de zonas francas, siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto social de usuarios, están exentas de IVA. Tiene beneficios aduaneros, con la excepción del pago de los tributos aduaneros, arancel e IVA por la introducción de bienes del exterior siempre y cuando permanezcan dentro de la zona franca. Tiene beneficios logísticos y de comercio exterior. Los bienes procedentes del exterior se introducen a la zona franca y no se consideran una importación, con tal de que estén consignados a favor de un usuario en el documento de transporte. Las operaciones de exportación se autorizan por el usuario operador. No se requiere autorización de embarque ni declaración de exportación. Tiene la posibilidad de retirar temporalmente las materias primas para procesamiento parcial fuera de la zona franca. No se establece un tiempo máximo de permanencia para las mercancías que ingresan a la zona franca y no existe ninguna restricción para la venta a terceros países y al territorio nacional de bienes o servicios producidos dentro de la zona franca. ¿Quiénes son los usuarios de las zonas francas? Dentro de los usuarios de la zona franca tenemos que los 4 que intervienen son personas jurídicas. Tenemos el usuario operador, industrial de bienes, industrial de servicio y el usuario comercial. El usuario operador es una persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, supervisar y desarrollar una o varias zonas francas, así como para calificar a los usuarios de estas. El industrial de bienes es una persona jurídica instalada exclusivamente en una o varias zonas francas autorizadas para producir, transformar, ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados.
El usuario industrial de servicios es una persona jurídica autorizada para la logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envasado o etiquetado. De igual manera, presta servicios de telecomunicaciones, sistemas de tecnología, producción y almacenamiento de información, investigación científica, limpieza de bienes, soporte técnico, mantenimiento de equipos. El usuario comercial es una persona jurídica autorizada para desarrollar todo el proceso del mercadeo comercial, almacenar y conservación de bienes en una o varias zonas francas. Requisitos para la calificación de usuarios. En caso de que una persona jurídica pretenda ser calificado como usuario industrial de bienes, usuario industrial de servicios o usuario comercial de una zona franca, deberá acreditar ante el usuario operador los siguientes requisitos. Ser persona jurídica, indicar la razón y objeto social, domicilio, número de registro único tributario, representantes legales y sus suplentes. Presentar certificado de existencia y representación legal. Tener la descripción del proyecto a desarrollar y un estudio de factibilidad financiera y económica del proyecto que demuestre su solidez y capacidad de desarrollar las actividades señaladas en su objeto social. De igual manera, le exigen cumplir con unos requisitos de inversión y empleo. Aquí en la tabla vemos cómo depende de los activos fijos reales productivos que tenga esa persona jurídica, se le hace una exigencia en inversión y en generación de empleo. Principio de exclusividad. En las áreas declaradas como zona franca, los usuarios industriales de bienes o industrial de servicios deben desarrollar su actividad exclusivamente en las áreas declaradas como zona franca y garantizar que el desarrollo de su objeto social y la actividad generadora de renta se produzca exclusivamente en las áreas declaradas como zona franca. El servicio ofrecido por el usuario industrial de servicios deberá ser prestado exclusivamente dentro o desde el área declarada como zona franca. No podrá haber desplazamiento fuera de la zona de quien presta el servicio. Operaciones desde el resto del mundo con destino a zonas francas permanentes. La introducción a zonas francas permanentes de bienes procedentes de otros países por parte de los usuarios no se consideran una importación y solo requerirá que los bienes aparezcan en el documento de transporte consignado a un usuario de la zona. Estos bienes deberán ser entregados por el transportador al usuario operador de la respectiva zona franca en sus instalaciones, dentro de los plazos establecidos, y los requisitos para cumplir para el ingreso es la presentación del documento de transporte consignado o endosado a un usuario de zona franca y el diligenciamiento del formulario de movimiento de mercancía. Se debe mencionar que si el traslado a la zona franca se hace en la misma jurisdicción aduanera donde ingresaron las mercancías, se hará el traslado por medio de la plantilla de envío, y cuando la zona franca se encuentra en diferente jurisdicción, se deberá representar y realizar el correspondiente tránsito aduanero. Aquí podemos ver todo el tránsito aduanero que tiene que hacer ese bien o mercancía para así poder darle ingreso a la zona franca. Como primera medida, la creación de empresa como usuaria de zona franca. Después, acordar todos los términos de entrega de pago, la clasificación arancelaria, los documentos de transporte consignado en la zona franca, la llegada de la mercancía y así definir qué jurisdicción. Después, la solicitud del tránsito aduanero, el traslado a la zona franca y por último, el ingreso a la zona franca como tal. Operaciones de zonas francas permanentes con destino al resto del mundo. Esta operación es considerada una exportación para efectos de normas de origen, de convenios internacionales, del crédito para exportación y para la exención de impuestos, las ventas y salidas a mercados externos de los bienes producidos, transformados, elaborados o almacenados por los usuarios industriales. Este procedimiento solo requiere la autorización del usuario operador, quien deberá incorporar la información correspondiente al sistema informático aduanero. Estas operaciones requieren la elaboración de la factura comercio
o documento soporte y no requiere el diligenciamiento de la solicitud de autorización de embarque ni de declaración de exportación, pero sí el diligenciamiento del formulario de movimiento de mercancía en donde conste la salida de bienes a mercados externos conforme lo establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Podemos ver la tramitología que tiene que hacer las zonas francas permanentes para así poder exportar su producto, tanto la clasificación arancelaria como la solicitud de permisos, los vistos buenos, los trámites aduaneros, el registro en el RUT, para así poder al final llevar a cabo la salida al exterior del producto. Operaciones desde el resto del territorio aduanero con destino a zonas francas permanentes. Esta operación se considera exportación definitiva para el efecto de los beneficios tributarios, la introducción a zonas francas permanentes desde el territorio aduanero nacional, de materias primas, partes, insumos y bienes terminados nacionales o en libre disposición necesarios para el normal desarrollo de su objeto social a favor del usuario operador o industrial de bienes y de servicios, siempre y cuando dicha mercancía sea efectivamente recibida por ellos. Las exportaciones temporales que se realicen desde el resto del territorio aduanero a zona franca con el objeto de someter el bien a un proceso de perfeccionamiento por un usuario no tendrán derecho a los beneficios previstos para las importaciones definitivas. Los bienes sometidos a régimen de admisión temporal o de transformación y o ensamble de importación temporal de mercancías alquiladas o con contrato de arrendamiento con opción de compra, para finalizar su régimen con la reexportación a una zona franca permanente, siendo el requisito documento esencial el formulario de movimientos de mercancía. Operaciones de zona franca permanente con destino al resto del territorio aduanero nacional. La introducción al resto del territorio aduanero nacional de bienes procedentes de la zona franca será considerada una importación y se someterá a las normas y requisitos exigidos a las importaciones. Cuando se importen al resto del territorio aduanero nacional mercancías fabricadas, producidas, reparadas, reacondicionadas o reconstruidas en zona franca, los tributos aduaneros a la importación se liquidarán y pagarán sobre el valor en aduana de las mercancías importadas, en el estado que se presenten al momento de la valoración, deduciendo el valor agregado nacional y o el valor de los bienes nacionalizados que se le hayan incorporado en la zona franca, teniendo presente que el derecho de aduana aplicable corresponde a la subpartida del territorio final, requiriendo para este tipo de operaciones que el usuario operador expedida el certificado de integración de las materias primas e insumos nacionales y extranjeros utilizados en el proceso de producción. Los desperdicios sin valor comercial resultantes en el proceso de producción podrán salir de forma definitiva del resto del territorio aduanero nacional, siempre y cuando el usuario operador autorice este tipo de operaciones. En dado caso que los residuos o desperdicios tengan el valor comercial, en concepto del usuario industrial se someterán al trámite de importación ordinaria. El usuario operador podrá autorizar la salida temporal de las zonas francas permanentes con destino al resto del territorio aduanero nacional, de materias primas, insumos y bienes intermedios para realizar parte del proceso industrial en el resto del territorio aduanero nacional. El usuario operador podrá autorizar la salida temporal de bienes de capital, partes o sus repuestos de zona franca permanente con destino al territorio nacional aduanero para su reparación, revisión o mantenimiento. Operaciones de usuarios entre zonas francas. Las operaciones que se realicen entre usuarios de zona franca, sean usuarios industriales de bien, de servicios y o comerciales, ubicados o no en la misma zona franca, podrán celebrar entre sí negocios jurídicos relacionados según el tipo de usuario que se trate y las actividades para las que fueron calificados. Lo anterior, sin perjuicio del tratamiento de las disposiciones del
estatuto tributario y el ordenamiento jurídico establezca para este tipo de operaciones. La compra, venta de bienes, el arrendamiento de maquinaria y el equipo, la producción, la transformación y el ensamble de equipos son operaciones permitidas dentro de los diferentes tipos de usuarios de la zona franca, siempre en cumplimiento de su objetivo habilitado y en el marco legal contemplado y teniendo presente que los movimientos de mercancía asociados hacia la ejecución de los negocios jurídicos de usuarios que se encuentren ubicados, así sea dentro de la misma zona franca, requieren también el diligenciamiento y autorización del formulario de movimiento de mercancía. Cuando estas operaciones impliquen el traslado de bienes de una zona franca permanente a otra que se encuentre en una jurisdicción aduanera diferente, el usuario industrial o comercial deberá presentar una declaración de tránsito aduanero. Y cuando el traslado de mercancía no aplique cambio de jurisdicción aduanera, el usuario operador elaborará en el sistema informático aduanero una plantilla de envío. Cuando el traslado de mercancía no implique cambio de jurisdicción aduanera, el usuario operador elaborará en el sistema informático aduanero una plantilla de envío. Operaciones aduaneras que se desarrollan en la zona franca. Decreto 1165 de 2019. Pues bien, ¿qué nos dice este decreto? Pues con el decreto 1165 del 2 de julio de 2019 se consolida, compila y armoniza la legislación aduanera vigente y se incluyen nuevos componentes en materia de facilitación del comercio. El decreto otorga seguridad y estabilidad jurídica a las operaciones de comercio exterior. Esto para impulsar la economía del país. Dentro de los principales objetivos de una aduana, contamos con 3 puntos claves. El primero, modernizar el sistema aduanero, integrando así procesos que permitan fortalecer el servicio. Esto va acompañado de una infraestructura que mejore constantemente sus instalaciones e introduzca nuevas tecnologías para así competir a nivel mundial. Punto 2. Combatir el contrabando. Esto mediante una óptima detección y solución de irregularidades, aplicando controles más estrictos y apoyados con colaboración nacional e internacional. Tercero, transparentar y mejorar la imagen del servicio aduanero. Esto se logra con una continua profesionalización del personal y difundiendo procesos para ofrecer al usuario un servicio íntegro. ¿Cuáles son las obligaciones que una zona franca tiene para con su entorno? Primero, servir como instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital. Segundo, promover la competitividad en las regiones donde se establecen. Tercero, desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos. Cuarto, promover y generar economías de escala. Quinto, simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios con miras a facilitar su venta. Sexto, atraer inversión extranjera para el desarrollo de las regiones. Séptimo, promover el encadenamiento con la industria radicada fuera de las zonas francas. Octavo, permitir la nacionalización de algunos bienes cuando el consumidor intermedio o final así lo requiera. A nivel mundial, la primera zona franca que se estableció fue en Irlanda Shannon en 1959. Luego, seguido de Taiwán, Corea, Hong Kong, Corea del Sur y Singapur. Actualmente existen a nivel mundial más de 2.500 zonas francas. Las zonas francas mundiales hoy por hoy afrontan una transformación global debido a la irrupción de la cuarta revolución industrial. Sabemos que son todas esas características digitales, físicas, naturales, biológicas, que están en pro a la transformación del ser humano. Esto fue afectando temas como la logística, el e-commerce, el learning, el big data, todas transacciones realizadas por medios digitales y toda la recopilación de datos a través de redes sociales, plataformas, etc. La globalización y la digitalización suponen así dos de los mayores retos del comercio internacional.
que contempla que las zonas francas se transformen progresivamente en hubs innovadores que fomenten la actividad económica en sus territorios y evolucionen más allá de su rol tradicional, como en entornos de importación y exportación no sometidos a los aranceles aduaneros. En la siguiente gráfica podemos apreciar cómo se encuentran distribuidas las zonas francas en el mundo. El 43.6% se encuentra en Asia, seguido del 14.9% en Norteamérica, 12.7% en Latinoamérica, 6.9% en Sudamérica, 6.2% en África, 6.1% en Europa, 5.8% en América Central y por último con un 2.8% tenemos el Medio Oriente. Colombia a la fecha de julio del 2019 cuenta con 113 zonas francas en total, de las cuales 10 son zonas francas declaradas antes de la ley 1005, 73 son zonas francas permanentes especiales y 30 son zonas francas permanentes. Estas han generado inversiones por más de 50 billones de pesos en los últimos 13 años y se ha convertido en un motor de desarrollo para el país, creando más de 79.000 empleos directos y 82.000 empleos indirectos. En noviembre de 2020, las exportaciones de las zonas francas permanentes registraron una disminución de 21,6%, lo que contribuyó negativamente con 12,1 puntos porcentuales a la variación total de las exportaciones, menos 6,8%. La zona franca permanente de Cartagena y de Bogotá en conjunto aportaron 2,7 puntos porcentuales negativos a la variación total. En contraste, la zona franca permanente de Río Negro, con 385,1%, contribuyó positivamente con 10,5 puntos porcentuales. Por su parte, las exportaciones de las zonas francas permanentes especiales registraron un aumento de 12,1% con una contribución de 5,3 puntos porcentuales. En la presente gráfica podemos observar para la fecha de julio del 2019 cómo aumentaron las exportaciones 25,2%. En ello estuvieron involucradas las principales zonas francas, en las cuales Palma Seca aportaron obviamente en miles de dólares, está expresada la cifra, 21.189, luego Sencauca con 11.119, posteriormente Barranquilla 10.516, seguida por Cartagena 7.200 y por último Pacífico con 7.016. Las exportaciones por tipo de zona franca: las permanentes 85 unidades, las permanentes 197.346 unidades. Las principales zonas francas por toneladas métricas fueron Candelaria, Barranquilla, Cayena, Sencauca y por último Cartagena. Las zonas francas en Colombia desde el 2015 al 2019 tuvieron un comportamiento especial, donde las zonas francas permanentes, especialmente en el 2017 al 2018, se mantuvieron igual, mientras las zonas francas permanentes especiales obtuvieron un crecimiento. ¿Qué sucedió en el 2019? Ambas tuvieron un pequeño declive, y esto es debido a que en esa fecha la venta del petróleo y el carbón pues disminuyeron, y obviamente esta es una de las principales fuentes para nuestro país. Zonas francas del Atlántico. El Departamento del Atlántico tiene 4 zonas francas permanentes y 5 zonas francas permanentes especiales. Las primeras son aquellas donde se instalan múltiples empresas que gozan de un tratamiento tributario y aduanero especial. Las segundas son conformadas por una persona jurídica a la que se le da un reconocimiento de zona franca para el desarrollo de un proyecto de inversión de alto impacto económico y social. La zona franca de Barranquilla, pionera en Colombia, cuenta con una extensión de 1 millón de metros cuadrados ubicados en el corazón portuario de la ciudad de Barranquilla. Con una puerta de interconexión con la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, se convierte en la única zona franca de Colombia con ingreso directo de puerto a zona, permitiendo con esto el acceso ágil y seguro de la carga. Posee un comercio dinámico. Tiene una gran proyección internacional, está orientada a promover la generación de empleo y divisas para el país.
La zona franca de Barranquilla tiene la capacidad de ofrecer arriendo de área para su instalación a costo verdaderamente competitivo en el mercado industrial, con una infraestructura física adecuada, asistencia técnica y seguridad integral. Usuarios calificados en las zonas francas de Barranquilla. La zona franca de Barranquilla cuenta con un total de 60 usuarios, Sofía con 24, las zonas francas especiales permanentes con 11, para un total de 95 usuarios. Las 9 zonas francas que funcionan en el Atlántico generan unos 8.000 empleos directos e indirectos, lo que comprueba que estos centros industriales y empresariales, tal como sucede en el resto del país, tienen una demanda permanente de mano de obra que impacta en los índices de empleo de la región. Del total de empleos generados, 3.985 son directos y 4.149 son indirectos. Existen determinadas causales en las que se puede incurrir para la perdición de la declaratoria de zona franca. Como primera de estas, tenemos causales en las que se puede incurrir desde antes del inicio de operaciones propias de la actividad. Es indispensable para la operación de una zona franca que el área habilitada como tal esté cerrada completamente y que solo se pueda entrar y salir por los lugares habilitados previamente por el Ministerio. En no cumplimiento de esto se incurre en la causal. La segunda, en las que se pueda incurrir solo al finalizar el 5º año de la declaratoria. Si se llega al 5º año después de la declaratoria sin que se haya cumplido con los cronogramas presentados, según lo dispuesto por el artículo 29 del nuevo régimen de zonas francas, el Ministerio de Comercio podrá decretar la pérdida de la declaratoria. Tercero, causales en las que se puede incurrir durante la vigencia de la zona franca y causales relacionadas con el plan maestro. Aquí se refiere al incumplimiento de los compromisos de inversión y empleo presentados en el Plan Maestro de Desarrollo General de la Zona Franca. Cuarto, causales específicas para zonas francas costa afuera. Aquí se considera una causal específica para este tipo de zonas francas el incumplimiento de los compromisos de inversión y empleo aprobados en la resolución de declaratoria, así como también la terminación de los contratos suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Quinto, causales específicas para zonas francas declaradas en los municipios del Cauca y Huila. Estas zonas tendrán unos requisitos especiales en materia de área y compromisos, como sería contar al menos con 10 usuarios industriales calificados que realicen una nueva inversión no inferior a 92.000 salarios mínimos. El incumplimiento de esto lleva a causal de pérdida de declaratoria. Sexto, causales específicas para zonas francas en parques tecnológicos. Aquí se puede perder la declaratoria primero cuando no se mantenga al menos a un usuario industrial calificado en la zona franca. Segundo, si se pierde la calificación como parque tecnológico. Y tercero, si el cerramiento del 100% del área declarada como zona franca no está completo antes del inicio de las operaciones. Existe una serie de faltas que no se pueden cometer en la zona franca, como es el obtener por medios irregulares la autorización como usuario operador de la zona franca, cambiar o sustraer mercancías que se encuentren en las instalaciones, permitir la salida de mercancías hacia el resto del territorio aduanero nacional sin el cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidas por las normas aduaneras con respecto a la estructura, disposiciones generales y fiscalización. No declarar la pérdida de la calificación de los usuarios cuando se configure una de las causales previstas en el artículo 393-27 de este decreto. Simular operaciones de comercio exterior, tales como lo son los intercambios comerciales y financieros entre países. No presentar a la DIAN los informes de la auditoría externa en los términos y condiciones establecidos y realizar las actividades de zona franca sin haber obtenido aprobación de la garantía por parte de la DIAN. Siguiendo con las faltas que no se pueden cometer en zona franca, encontramos calificar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos a los usuarios industriales de bienes, industriales de servicios o comerciales, así como no verificar el mantenimiento o ajuste de los mismos. No remitir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro del término previsto por el artículo 393-23 del presente decreto copia del acto de calificación de los usuarios. No mantener las condiciones y requisitos exigidos
para la declaración de existencia de zona franca permanente y la autorización como usuario operador. Permitir que los usuarios desarrollen actividades que no correspondan a aquellas para las cuales fueron calificados. Permitir que el área declarada como zona franca permanente operen personas que no estén calificadas como persona jurídica o natural que no hayan sido autorizadas por la DIAN.